Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. Yo soy Nadia Sea y el día de hoy nos encontramos con alguien que nos va a explicar sobre tecnología, porque ya hace mucho tiempo que no hablamos de eso por acá. Aparte de que es mi área favorita de las ciencias, pues hoy nos lo explica una mujer. Y hoy nos encontramos con la doctora Adriana Íñiguez. Bienvenida, doctora. Hola. Con ella vamos a estar hablando sobre la interacción humano-computadora, que aunque puede parecer novedoso y pues un poco extraño este concepto, creo que todo el mundo hemos estado, pues bien la palabra, interactuando con ello. Entonces, no voy a hablar mucho. Vamos a dejar que la doctora hable, pero antes de comenzar quisiera que por favor, doctora, se presente ante la audiencia que nos escucha, por favor. Bueno, antes que nada agradecerles la invitación. Como bien mencionabas, mi nombre es Adriana Íñiguez. Yo soy ingeniera en sistemas computacionales y tengo una maestría en computación y un doctorado en tecnologías de la información. Actualmente imparto clases aquí en el Centro Universitario del Sur, en el Departamento de Ciencias Computacionales e Innovación Tecnológica. Ok, pues como les digo, este concepto también fue nuevo para mí. Obviamente tuve que ponerme a investigar antes de preparar toda esta entrevista, pero bueno, como también comentaba al principio, no solemos hablar mucho de tecnología por acá y eso me pesa porque hay demasiadas cosas por las cuales aprender y que es pues diario, lo tenemos a la mano todo el tiempo. Entonces, pues para esta ocasión vamos a iniciar dando un poco de contexto. Sí que le quiero preguntar, doctora, pues yo sé que va a ser difícil y que es muy ambiguo, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Ok, la inteligencia artificial es una rama de la computación que integra algoritmos para que una computadora simule la inteligencia humana a grandes rasgos. Hay diferentes definiciones de la inteligencia artificial y diferentes aplicaciones. El área es muy amplia. Podemos ver, por ejemplo, procesamiento de imagen natural, que es una de las áreas de la inteligencia artificial que hasta el momento hemos utilizado más. Por ejemplo, para identificar imágenes por medio de satélites se pueden identificar ciertos cultivos o ciertas plagas y se hacen por medio de algoritmos que revisan similitudes en ciertos patrones en las imágenes para identificar conceptos. Otra área de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, que ese es el que ha estado impulsándose en los últimos años y ha estado dando un boom a la inteligencia artificial, aunque esta también ya tiene bastantes años. Por ejemplo, en los correos electrónicos tenemos una carpetita que dice spam, ¿no? Y que son los correos maliciosos y que el correo identifica por medio del procesamiento del lenguaje natural que puede ser un correo que tenga a lo mejor ciertas mensajes de ventas o que puede ser un fraude. Entonces el procesamiento del lenguaje natural identifica otra vez igual a través de patrones y algoritmos ciertos comportamientos en las letras y en la sintaxis que identifica que puede ser un correo malicioso. Entonces el procesamiento del lenguaje natural lo hemos utilizado ya en bastante tiempo, pero se ha ido actualizando tanto y desarrollando tanto que ahora podemos ver sistemas que nos están impresionando como el famoso ChatGTP o ChatGTP, que utiliza procesamiento del lenguaje natural para hablar con una máquina como si estuviéramos hablando con otro humano. Y de ahí lo que comentabas antes de la interacción humano-computadora, que es el área donde se estudia la interacción entre un usuario y una computadora y cómo es la mejor manera de interactuar. Esta aplicación de ChatGTP, si lo han utilizado, simula perfectamente una interacción entre un humano y en este caso es una máquina, pero se ha hecho tan natural y se ha mejorado tanto esta interacción que podemos tener como un comportamiento que podríamos tener como una charla que estuviéramos platicando con otro humano, ¿no? Ok, vamos a profundizar un poquito más en esto de interacción humano-computadora porque pues el ChatGPT pues es un ejemplo, nada más uno de un montón de aplicaciones pues procesamientos, programas, lo que sea, de las cosas que se han creado, ¿no? Entonces, por favor, platíquenos más sobre esta línea. Ok, la interacción humano-computadora surgió más o menos en los años 80. Si bien, bueno, tal vez tú no lo recuerdas porque eres muy jovencita,
Pero en los años 80 fue como el boom de las computadoras de escritorio. Fueron las primeras, en la primera década donde se empezaron a ver computadoras en las casas. Antes las computadoras nada más las utilizaban pues grandes empresas y eran unas computadoras enormes y las personas que lo utilizaban eran personas muy especializadas en utilizarlas, no eran como de un uso común. La interacción humano-computadora lo que estudia es, o su objetivo es mejorar cómo interactuamos con las máquinas. Entonces, la ciencia avanza, la computación avanza, los algoritmos se hacen más rápidos, la electrónica se hace más pequeña y sin el área de interacción humano-computadora podría ser que no las podríamos utilizar el humano de pie. Entonces, en los años 80 más o menos que empezaron las computadoras, si bien recuerdan los que nos están escuchando que vivieron en esa época, eran unas computadoras con unas pantallas negro con verde o negro con un color como naranja y nada más teníamos esos dos colores, eran como monocromáticas las pantallas. Y se necesitaba mucha capacitación para utilizar todavía una computadora, aunque ya las podíamos tener en casa, pues eran como muy complicadas de utilizar. En los años 90, conforme a las investigaciones de interacción humano-computadora, hubo un boom le llaman la creación de las ventanas, los iconos, todo el sistema Windows y Macintosh que empezó con que podíamos tener menús, podíamos cambiar de un programa a otro. Antes nomás utilizabas uno, lo cerrabas y podías abrir otro. En los 90 podías ya intercambiar entre varios programas. Igual en el cambio del teclado, del ratón, podíamos interactuar con la computadora. Antes era por tarjetas perforadas. Entonces se ha ido avanzando esa interacción, mejorándolo. El objetivo es hacerlo más fácil. Después de las ventanas, menús y clics, en el año 2000 empezaron las interfaces que le llamamos interfaces naturales. Las interfaces naturales se destacan por el uso de los sentidos. En este caso, en el año 2000 empezaron las pantallas touch, que empezaron los celulares, que ya no necesitabas un teclado. Ahora podrías tener el mismo teclado o seleccionar imágenes dentro de la pantalla. Entonces, ahí ya hubo otro avance con las interfaces naturales, utilizar los sentidos. Ahí también empezamos ahora, en el 2014, sacaron Alexa. Si bien recuerdan, y el asistente de Google, ahora Siri también, más o menos en el año 2014, que ahora podías interactuar con una máquina por medio de la voz. Y aunque se puede interactuar por la voz desde los años 70, no era tan fácil. Y lo que hizo ese cambio de interactuar por medio de la voz es que el procesamiento del lenguaje natural y los avances de aprendizaje automático de la voz, o sea que tú estás grabando la voz, pero que la computadora pudiera identificar qué estabas diciendo. O sea, en los primeros años cuando interactuabas por la voz tenías que decirlo. Por ejemplo, hola. Y para identificar bien un hola había muchos errores en identificar bien esa palabra. Y en el 2014 empezó el reconocimiento de voz tuvo un 94% de exactitud, y entonces ya podemos utilizar más ese tipo de interacción. Entonces, te fijas, vamos teniendo un avance en mejorar la interacción con las máquinas de una forma mucho más sencilla. Si sigo con el ejemplo de la voz, la voz es un elemento de interacción que aprendemos desde muy pequeñitos y es uno de los que perdemos hasta más grandes. Entonces, muchos usuarios, sin necesidad de que le enseñes a cómo usar una máquina, puede interactuar como si interactuara con otro ente humano. Entonces, ese es el objetivo. El área de la interacción humano-computadora es el área que estudia cómo interactuar de una manera mejor con las máquinas. Existen 3 elementos en esa interacción. Bueno, en ese estudio, que es el usuario, la máquina, en este caso la computadora, y la interacción, es lo que se estudia. Entonces, estudiamos cómo puede ser mejor para el usuario, cómo puede ser más rápida la máquina y cómo puede mejorarse la interacción entre ellos dos. Ok, muchas gracias. Ahora, me surgió una duda con esto que me estaba comentando de todos los programas y actualización tras actualización para, por ejemplo, que Alexa funcione, ¿no? Pero también hay que platicar de todo lo que hay detrás para identificar una voz. Por ejemplo, identifica nuestra voz de adultos, voz que ya más o menos está formada, que es más claro, que sabemos hablar. Pero últimamente también es muy útil para los niños,
porque pues ellos tienen otro tipo de lenguaje, incluso a lo mejor todavía no se aprenden todas las palabras, pero también los identifica. Entonces, Así es. bueno, no me imagino que hay... Es un mundo de estudios. Por ejemplo, también para la voz se está usando para identificar emociones, identificar algún problema de salud. Entonces y eso combinándolo con la inteligencia artificial, ciertos patrones que, por ejemplo, cuando yo no he hecho investigación de ese tipo, pero lo he leído, por ejemplo, para el Parkinson se están haciendo investigaciones que dependiendo tonos y ciertas palabras que empiezas tal vez a trastrabillar, ya lo trastrabillé yo, bueno, que empiezas a decir algunas palabras mal, hacen estudios y pueden identificar por medio de inteligencia artificial, que hablamos hace rato de identificación de patrones y algoritmos y un montón de información, identificar ciertos patrones que todas las personas que empiezan con Parkinson pueden hacer y se pueden identificar por medio de la voz, combinándolo con la inteligencia artificial. Pero sí, o sea, la voz, y en este caso la voz digital está haciendo un boom. Hay que estudiar cómo identificar voz de niños, cómo identificar personas que no puedan hablar bien, personas normales, identificar sentimientos, identificar enfermedades. Se pueden hacer idiomas, por ejemplo. Ya los traductores están también teniendo muchos avances por medio de estas tecnologías. Ok, sí, quería un poco embonar en esto, pero también quisiera que por favor profundizáramos y me platicara, aparte de todas las miles de investigaciones que hay detrás de esto. Bueno, tú lo has dicho, lo de la usabilidad. La interacción humano-computadora permea todas las áreas de la computación. Todos los usos que utilizan las computadoras las ayuda. Y como tú bien decías, una escala o medida o característica que se busca en esta área es mejorar la usabilidad. La usabilidad es una característica que tienen los sistemas, como su nombre lo dice, que es usable. Entonces, esto se enfoca un poquito más en el área de diseño, donde tenemos requerimientos funcionales y requerimientos físicos, hasta un poco de ergonomía, para que lo que estamos diseñando funcione para lo que está hecho y funcione bien. Entonces, muchas veces en el área de computación nos enseñan con que funcione, o sea, con que funcione, y no. O sea, hemos visto que también no es nada más que funcione, sino que funcione bien, que se vea bien y que el usuario tenga una buena experiencia. Porque si un sistema funciona bien, pero no es atractivo o es aburrido, y más como en el medio de las aplicaciones, lo dejas de usar. O si es muy engorroso, a lo mejor hace lo que tiene que hacer, pero ¿en cuántos pasos lo hace? A lo mejor lo podrías hacer en lugar de 20 clics, lo podrías hacer en 2. Entonces, eso también se estudia. Hacerlo más eficiente, más efectivo, más satisfactorio, que sea fácil de recordar, o sea, que no necesites una capacitación muy extensa para poder usarlo, que sea muy intuitivo. Hemos utilizado sistemas computacionales que no sabes, o sea, por decir un ejemplo, quieres enviar un correo electrónico, te metes a la página web y no encuentras los botones. Ya tenemos estándares que decimos, ok, si es para un correo electrónico, lo más seguro es que esté en la parte de arriba a la derecha. Va a ser raro que te encuentres un menú para enviar un correo electrónico en la izquierda abajo. Entonces ya hay ciertos estándares que se siguen para recordar más fácilmente los pasos para hacer ciertos procesos en las computadoras. O el login, ¿no? Iniciar sesión, también ya hay ciertos elementos en la pantalla donde es lo primero que está siempre arriba. Es raro que lo encuentres abajo. Ciertos iconos que se utilizan, por ejemplo, para buscar, pues normalmente se utiliza una lupita, ¿no? Es raro que veas en un sistema unos binoculares y que después adivines que ahí era el botón de búsqueda, ¿no? Entonces se buscan ciertos patrones y como te comentaba, las áreas que permea son todas las áreas de la computación, realidad virtual, con el uso de inteligencia artificial, páginas web, aplicaciones web, todo. Sí, y me estoy acordando precisamente de la usabilidad, porque a mí me pasó como usuaria, por ejemplo, trasladarme de celulares Android a celulares iPhone, ¿no? De Apple, o pasar de Windows a Mac. Cambiar de un universo al otro
es bien complicado, e incluso para personas como yo que nacimos el mismo año que nació Google, por ejemplo, ¿no? Ujú. También nos pasa a los más jóvenes. Es curioso escuchar a personas que nos dicen, los jóvenes ya lo saben todo, ya son Ujú. intuitivos, pero no. O sea, realmente también nos cuesta. Ahora, quisiéramos que pues habláramos un poco de cuáles son las ventajas que se tienen de la interacción humano-computadora. Pues todas, o sea, imagínate un sistema que no tenga, que esté diseñado. Otra cosa importante, cuando diseñamos la gente de los computólogos, normalmente antes diseñamos para uno. Nosotros decíamos, si yo o sea, yo creo que así es. Yo creo que así está bonito. Yo creo que así todos lo van a entender. Y cuando se lo muestras a los usuarios dicen, no, o sea, eso a mí no me gusta, no me funciona. Entonces, una de las ventajas de esto de la usabilidad y la interacción humano-computadora es que se hace diseño centrado en el usuario. Entonces, no estoy diseñando para mí como creador de ese sistema, sino que estoy identificando un problema. El diseño centrado en el usuario identifica las necesidades del usuario y diseña algo específico para él, para lo que necesita. Entonces, si lo que necesita es una página web de un podcast de saber de ciencia, entonces uno como diseñador no va a decir, ok, yo creo que necesita que tenga esto. Es verdad que la experiencia diseñando te va dando herramientas que dicen, ok, esto se ha usado en otros lados y es posible que para estos usuarios le funcione, pero es una combinación entre lo que requiere el usuario, la experiencia del diseñador, y se crea, es importante esto del diseño centrado en el usuario. Es todo el proceso del diseño está centrado en las necesidades del usuario, en que le sea útil, que le sea funcional, que le sea agradable y le sea satisfactorio. Ok. Ahora, caso contrario, ¿cuáles son las desventajas? Híjole, desventajas. Como estoy enamorada de ese tema, no le veo realmente alguna desventaja. La única desventaja es ya que lleva un poquito más de tiempo diseñarlo, pero realmente no es algo tal cual como una desventaja, que muchas veces hay veces que dice, cuando quieres avanzar rápido, avanza solo, pero si quieres avanzar lejos, avanza en conjunto. Lo voy a hacer como una analogía en esto del diseño. Uno como diseñador podría diseñar una página web de un día para otro con lo que yo creo que vas a necesitar. Pero si quiero avanzar lejos a lo que realmente se necesita, pues necesito el conocimiento de todos los involucrados en el proceso que se va a utilizar. A mí se me ocurre, por ejemplo, que una de las necesidades afuera del conocimiento, obviamente, yo no he estudiado ni diseño interacciones, pero, por ejemplo, a lo mejor la costumbre del humano de cada vez ir, bueno, o avanzar más rápido. Por ejemplo, tengo una aplicación que me funciona bien, en 3 pasos ya tengo lo que estoy necesitando, lo que busco de esta aplicación, pero va a salir una nueva y espero que sea más rápida que la otra. A lo mejor esa sí es como una desventaja, pero eso es algo de la sociedad, tal cual la costumbre que nos han creado de todo es más rápido, las tecnologías llegaron Que a tiene que ser facilitarte mejor. la vida, eh, pero dejamos de lado esto de pensar que también, que no es solamente para satisfacer necesidades, sino que también son herramientas, Así es. por lo cual pues llevan sus procesos, pero la idea nuestra de querer hacer todo inmediatamente a lo mejor podría ser una desventaja. No sé qué opina usted. Sí, creo que tal vez lo que me recuerda a la problemática ahorita que tenemos de la mercadotecnia y de las empresas de querer ganar más y estar renovando y estar vigentes, es una guerra, ¿no? De que estar avanzando, tenerlo más nuevo, tenerlo más vigente. Si bien en el diseño centrado en el usuario, eso no tendría que tener relevancia, sino pensar en el usuario tal cual, qué es lo que necesita, si lo que tiene cumple lo que cumple la función para el cual resuelve un problema y es una experiencia agradable. En este caso, pues lo combinamos con que necesitamos cambiar de celular cada ciertos años, que necesitamos estar avanzando con respecto a la tecnología. Pero sí, el diseño tendría que ser, o sea, si lo hacemos en lo más puro,
centrado en las necesidades del usuario. Ok, ahora vamos a pasar un poco a temas personales, pero no se asuste. Vamos a hablar un poco sobre usted como tal que ha llevado a cabo estas líneas de investigación, interacción humano-computadora. Cuénteme de qué manera se ha dedicado usted a estudiarlo. Ok, yo, por ejemplo, cuando estudié la maestría empecé con cómo interactuar mejor con un sistema de realidad virtual que ayudaba a practicar el inglés. Era un sistema de realidad virtual donde era un pueblito donde ibas caminando y tenías el objetivo era llegar a un punto. Entonces, por ejemplo, al principio decías, quiero llegar a tú elegías que quiero llegar a la escuela y para llegar a la escuela necesitabas preguntarle a otro ente que estaba en el juego, era tipo un juego, a cómo llegar. Entonces practicabas instrucciones como tengo que avanzar 2 calles a la izquierda y vuelta a dos cuadras enfrente y vuelta a la izquierda. Y conforme ibas caminando por el sistema de realidad virtual, escuchabas, por ejemplo, si pasabas por una iglesia, pues escuchabas una campanita. Entonces, lo que empecé a investigar es cómo se interactúa de una manera mejor con una realidad virtual. En este caso, es muy diferente como cuando interactúas con una página web. En un sistema de realidad virtual necesitas ciertos elementos de distancia a la hora de diseñar para que sientas como esa inmersión en un sistema que conforme vas caminando también tenga ciertos sonidos. Incluso, eso no me tocó cuando hice la maestría, pero incluso ahora hay hasta olores, que es algo nuevo que no se utiliza mucho en la computación. Si te fijas, tenemos el tacto, que es por medio de las pantallas touch, tenemos ahora la voz, tenemos la vista que hemos utilizado, pero como el gusto y el olfato no los hemos no los hemos conocido y ya hay sistemas que se están especializando. Imagínate un sistema de realidad virtual que vas pasando por una panadería y te llegue un olorcito de pan, ¿no? Y bueno, entonces en ese entonces he estado investigando mucho es cómo interactuar, cómo utilizar las tecnologías actuales para personas con alguna discapacidad. Entonces, por ejemplo, los sistemas basados en voz para personas que tienen problemas motrices, que no es para ellos tan fácil utilizar un teclado o manejar un celular touch. Entonces, un área de oportunidad es el uso de interfaces de voz. Entonces, ya tenemos asistentes como Siri, Google, Alexa, y hay sistemas que se pueden hacer propios. Entonces, hemos estado haciendo pequeñas aplicaciones donde interactúan por medio de la voz para abrir algún sistema en particular y poder interactuar por medio de la voz. También para personas ciegas, es más fácil interactuar con un sistema por medio de la voz. Entonces también hemos empezado a hacer ese tipo de aplicaciones para que puedan comunicarse por medio de la voz. De manera general, hemos estado más inmersos en la evaluación, en crear sistemas y cuestionarios. Existen diferentes métodos para evaluar, por ejemplo, la usabilidad que mencionábamos hace rato, que mide, hay escalas que pueden darte un resultado de que un sistema qué tan usable es, te da como una calificación. Entonces, hay cuestionarios muy famosos a nivel mundial, como el SUS se llama, donde con ese evalúan la usabilidad de un sistema. Pero, por ejemplo, para voz no existe. Entonces, ahorita, de hecho, tenemos artículos publicados donde creamos un cuestionario que puede ser utilizado para medir la usabilidad en un sistema que utilice la voz como medio de interacción. Entonces, nos hemos enfocado en métricas y en investigar qué aplicaciones y qué tecnologías pueden utilizarse para ciertas áreas de la población. Ok, y bueno, como mencionaba usted al principio, pues también forma parte del núcleo académico de la carrera en telemática. Uh-huh. Con esto de interacción, ¿la ha aplicado en la vida académica? Bueno, yo doy una materia que se llama realidad virtual, entonces ahí la aplico bastante con los muchachos. Pues vemos todo, cómo se interactúa. Creo que la realidad virtual es una área donde se pueden aplicar diversas interacciones. O sea, no nada más puedes utilizar el teclado, puedes utilizar touch, puedes utilizar la voz.
y hacemos evaluaciones también de esto, de interacción humano-computadora. Y algo importante que ahí les digo es que no necesariamente tienes que ser obligatorio utilizar una tecnología. Aquí lo importante es que identifiques cuál es la mejor solución para lo que quieres abarcar o una problemática que quieres solucionar. Sí, y ahora otra pregunta regresando al ChatGPT, pues que ha causado tanta controversia por escribir, sobre todo, en un lenguaje tan real, tan natural, que parece tan como si cualquiera de nosotras pudo haber escrito un ensayo, por ejemplo. Ujú. Me causa curiosidad saber si usted la ha utilizado y cómo la ha utilizado. Ok, lo utilizo bastante. Dado a mi área de investigación, me causó un shock cuando lo vi. Tengo como los últimos 5 años investigando todo lo de los asistentes virtuales. Eh, He visto los avances pues todas las grandes empresas ampliaron sus servicios para tener su asistente virtual. Por ejemplo, Apple tiene a Siri, Google tiene Google Assistant, Amazon tiene Alexa, Samsung se llama Bixby. Entonces todos han estado investigando, pero de repente llega OpenAI, que es la empresa que lanzó ChatGPT, y no, o sea, es un mundo de diferencia la interacción que se puede tener con ese sistema. Los otros sistemas, si bien han estado avanzando mucho en la interacción, para programarlo es muy todavía complicado hacer un sistema de procesamiento del lenguaje natural. O sea, fue un salto que dimos en noviembre de la interacción abismal. O sea, yo lo utilizo bastante con ciertas reservas porque todavía tiene sus errores. Mencionábamos, tiene una característica que lo que hace es recopila información de grandes cantidades de información de muchas bibliotecas digitales y con toda esa información que tiene, busca por medio de lo que te comentaba de patrones y de algoritmos de inteligencia artificial que identifica, ok, después de la qué palabra va, ¿no? O sea, va formando las palabras, o sea, nadie se lo está diciendo. O sea, él va formando las palabras conforme toda la información de aprendizaje que tuvo, que después de un artículo pueden ir todas estas opciones. Y después de todas esas opciones pueden ir otro montón de opciones. Pero acá lo interesante es que mantiene un contexto. Entonces, ok, si estoy hablando de tal tema, en ese tema, y para esa pregunta en específico, la respuesta es esta. Pero sí tiene sus errores, tiene sus abismos y hay veces que dice cosas que no son ciertas. Pero es toda la información que él está aprendiendo y que conforme va pasando el tiempo va a irlo depurando. Entonces, yo lo utilizo con las reservas de que no todo lo que me diga es correcto, pero la verdad es que sí ayuda muchísimo por ejemplo, en resúmenes, los hace muy bien. Tú le das un texto y que te haga un resumen, e incluso ni se lo das. Él tiene ya en la base de datos textos, o sea, platícame de qué se trata tal lectura o tal libro famoso, lo tiene, te lo da en un segundo. Entonces, es muy fácil hacer búsquedas también. Entonces, nada más tener como la reserva de no creerle todo y, o sea, ya lo que ha ayudado mucho es como en explicar ciertos conceptos que tú, por ejemplo, los lees y que dices, no me queda tan claro, se lo preguntas a él y te lo explica conforme su algoritmo le dio las pautas de esa pregunta, pero si tú le dices, la verdad es que no te entendí, dímelo de otra manera, te lo explica de otra manera. No te entendí, dímelo de otra manera, te lo explica de otra manera. Entonces, es una herramienta que la verdad va a ser bastante poderosa y que va a estar de seguro inmersa en la educación y en la vida diaria. Ok, muchas gracias. Y bueno, realmente de mi parte, o sea, ya para ir concluyendo, pues aparte de que usted se dedica al área de tecnologías, también quisiera que desde su opinión me comentara cuál cree que sea el futuro de tal cual todo lo que hablamos el día de hoy, de interacción humano-computadora, cómo avanzaremos o qué cree que pueda pasar en un futuro. Bueno, hemos avanzado de la mano de la tecnología en los últimos años.
creo que va a estar inmersa completamente en nuestras vidas. Incluso negativamente hemos pasado que cuando no tenemos internet ya no podemos hacer nada, ¿no? Muchas de las cosas decimos, ok, pues, ¿qué hacemos en el trabajo si ya no tenemos internet? Todo está conectado, todo está en la nube, todo está como con esa, bueno, no todo, la mayoría de las cosas está así. Entonces yo veo un futuro que espero sea para bien. Como bien mencionaban, las tecnologías pueden ser muy buenas y pueden ser, o sea, depende para qué lo utilicen. Yo estoy esperanzada que esto va a ser para bien, que este boom de la inteligencia artificial nos va a agilizar varios procesos que tendremos que hacer paso a paso y que nos va a permitir con eso hacer otras cosas que no alcanzábamos a dimensionar, ¿no? Es que vamos a estar inmersos completamente en tecnología, me imagino, con casas inteligentes completamente, donde se te ofrezcan, habías considerado que necesitabas, por ejemplo, que identifique que te estás enfermando y que cambie la temperatura de la casa, o que incluso que ya vas a llegar pronto a tu casa y que empiece a acomodar elementos, no sé, de la comida. Entonces, que te haga que sea un apoyo que ahorita no lo vemos necesario, pero me imagino un mundo que vamos a estar inmersos completamente en sistemas inteligentes y que espero que estén programados para el bien. Ok, realmente de mi parte es todo. No sé si a usted le gustaría agregar algo más. No, pues muchas gracias por la invitación. Esperemos que haya más oportunidad de hablar de estos temas. Y pues aquí estamos en el CUSUR a sus órdenes para hablar de estos temas. Sí, y realmente porque usted ya me comentó cuáles son sus líneas de investigación, pues obviamente todavía nos falta mucho por platicar. Realidad virtual, definir más inteligencia artificial, que como lo comenté al principio, es un mundo enorme de definiciones. Cada país o cada empresa que se dedica a ello, pues tiene su propio concepto, ¿no? Entonces nos falta entrar más en esos temas. Nos falta mucho por platicar, pero por lo pronto le agradezco mucho que su tiempo y que nos haya acompañado el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Y a ustedes también les agradezco por habernos escuchado. Espero que hayan aprendido tanto o igual que yo. Y si les quedó una duda, pues regresaremos con la doctora para que nos comente un poco más. Desde las cabinas del Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur, les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos en el siguiente podcast para saber de ciencia. Adiós. Esto fue Saber de Ciencia, un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos.